Buenas tardes, queridos escritores y escritoras puneñas y nuestros visitantes. Gracias a la comisión organizadora que me están permitiendo presentar ante ustedes este ensayo. ¿La literatura es un hobby o un oficio? No. Epígrafe. Para mí, escribir bien es alcanzar la máxima eficiencia en contar. Antonio Muñiz Molina. Introducción. Esta y muchas otras interrogantes plantea la literatura. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con la literatura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿La literatura posee todavía un poder? Yo me he planteado esta pregunta. ¿La literatura es un hobby o un oficio? Partamos de la revisión del significado de estas palabras. Hobby es una palabra francesa que hemos adaptado al castellano. Es una actividad cuyo valor reside en el entretenimiento de aquel que lo realiza. No buscan una finalidad productiva concreta y se realiza en forma habitual. Este término se aplica a todo aquello que se realiza sin un carácter de ejercicio profesional, por afición personal. Fin de cita. Oficio, según el diccionario, es una profesión manual o mecánica, ocupación habitual, destreza o habilidad en el carácter de una actividad. Así pues, cada uno de nosotros, nosotras, antes de seguir adelante con lo primero que hemos escrito, debemos hacernos esta pregunta. ¿Para mí la literatura es un hobby o debo asumirlo como un oficio? Cuerpo. Luego de la revisión de estas definiciones, fácilmente podemos concluir que el hombre o mujer que se dedica a la literatura no lo hace por entretenimiento, sino que lo asume o debe asumirlo como un oficio. Al respecto, el escritor español Antonio Muñiz Molina, Premio Príncipe de Asturias y de las Letras del 2013, asevera: el oficio es una destreza que se va ganando, se ejerce con el talento que se descubre en hacerlo. Como tantos otros oficios, es una actividad práctica, recurre a materiales comunes. En nuestro oficio se trabaja con las palabras, en todo el mundo. Es una materia prima baratísima. No somos orfebres y no trabajamos con oro. El escritor es un artesano. Fin de cita. Con seguridad, todo escritor, escritora, tanto de poesía como de narrativa o ensayo, cuando se decidió dedicar su vida a la literatura, se vio en la necesidad de tomar algunos cursos, talleres, leer mucho más de lo que lo hacía antes, porque se dio cuenta que no existe ese soplo mágico llamado inspiración, que nos dicte la palabra precisa, la metáfora correspondiente, el buen manejo del lenguaje, en fin, todo lo que requerimos para contar una historia, pensar sobre aquello que nos haya conmovido, tratar el tema que nos interesa. No existe una iluminación divina, un entusiasmo creador que de pronto empieza a traducir en palabras lo que sentimos, a hablar de nuestras vivencias, recuerdos, alegrías o pesares. Pues como cuando estamos frente a una página en blanco, comprobaremos que no existe la inspiración, porque esta es solo una acción y efecto de inspirar, iluminación divina. Con esta definición del diccionario, tal parece que la inspiración solo es un entusiasmo creador que siente el escritor, el orador o el artista, y nada más. Así pues, será necesario tener en cuenta lo que afirma Muñoz Molina respecto a lo que tenemos que hacer. Un trabajo lento que demande sutileza y esfuerzo significa descubrir elementos valiosos en sus materiales y obtener el máximo resultado con ellos, que no requieran ser explicados. Fin de cita. Con referencia a esta última frase, que no requieran ser explicados, yo me permito agregar que un escritor o escritora comete un pecado mortal cuando explica el poema o el cuento que está por leer. Le quita todo el encanto al momento,
pues debe ser el oyente el que encuentre una explicación, una respuesta a la pregunta que toda obra literaria debe plantear. Según Javier Cercas, escritor español, jamás el autor deberá responder a la pregunta planteada, su opinión al respecto. Para mí, el escritor, el novelista, no es quien da respuestas, sino quien formula preguntas y de la forma más compleja posible. Algo que tampoco nunca debe hacer el creador es hablar del mensaje que lleva la obra, si es que tiene alguno. Es el lector o el oyente quien responderá a la pregunta, sacará su lección, su mensaje, como alguien ha dicho, es el lector el que acaba de escribir la obra. Aparte de lograr un buen trabajo en el manejo del lenguaje, tendremos también que agudizar nuestro sentido de observación, dedicarle el tiempo necesario a la investigación del tema que hemos elegido. Y esto vale tanto para el cuento, novela, poesía. La investigación no solo debe ser una exigencia para el ensayo, debemos pretender siempre mejorar nuestro trabajo, pues por el descomunal poder que tiene la literatura tenemos la obligación, adquirimos el compromiso de escribir bien y ser siempre fieles a nuestros principios, a nuestra ideología. Al respecto cito palabras del célebre y nunca olvidado Gabriel García Márquez. La gran contribución política del escritor no es evadirse ni de sus convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que a través de su obra el lector entienda mejor cuál es la realidad política y social de su país y de su continente, de su sociedad. Y creo que esa es una labor política positiva e importante. Creo que esa es la función del escritor. Este planteamiento es tan irrefutable que el mismo Alonso Cueto habló de este tema cuando, con ocasión de comentar una obra de teatro que se exhibió en 2014, La cautiva, Cueto menciona que la guerra interna que hemos vivido ha sido el evento de nuestra historia más fértil para las obras de escritores, dramaturgos y cineastas peruanos. Y menciona que la explosión de violencia que significó, motivada sin duda por la injusticia, el resentimiento, la discriminación, la indiferencia del Estado a otras marcas de nuestra historia, sigue cobrando víctimas y provocando asombro. Fin de cita. Llegados a este punto, creo también es imprescindible repasar brevemente una pregunta sobre la que se desarrolló en un encuentro internacional de escritores organizado por la Universidad de Lima, bajo la genial batuta del siempre recordado doctor Jorge Cornejo Polar, en el año 2002. La pregunta fue: ¿qué hacer con la literatura? Para responder a esta pregunta asistieron escritores y escritoras de 10 países de América Latina y 2 de Europa, España y Francia. No voy a hacer un recuento de todo lo que se trató en este irrepetible evento literario, ni tampoco mencionar a cada una de las celebridades que acudieron, pero sí me gustaría destacar parte de la respuesta que propuso el excelente escritor colombiano Héctor Abad a esta pregunta. Él respondió: podemos hacer que la vida sea más intensa y más interesante. Podemos multiplicar por números infinitos nuestra experiencia. Podemos conversar con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos. Como decía Quevedo, es decir, mantener vivo un antiguo arte que ha servido para despertar las conciencias, para no tragar entera las palabras y de los poderosos, para cuestionar lo que pasa, para identificar mejor la maldad, la hipocresía y el engaño. Fin de cita. En su turno, Luisa Valenzuela, escritora argentina, con tono irreverente, responde así a la pregunta: ante tamaña pregunta y desafío, propongo hacer con la literatura lo mismo que ella hace con nosotros, ponerla en jaque. Si las grandes obras suelen cuestionar nuestras más caras convicciones,
nuestras máscaras con la literatura, cosa para nada novedosa, seamos iconoclastas, irreverentes, movámosle despiadadamente el piso como ella no se priva de movernos a nosotros, tanto cuando somos casi pasivos de historia, como cuando intentamos la enormísima aventura de escribir. Otra pregunta destacable sobre la que también debemos despejar interrogantes, sobre todo cuando nos sentamos frente a la computadora con la intención de escribir un poema, un cuento o una novela, es la siguiente. ¿La literatura posee todavía un poder? La respuesta de Javier Cercas, ya mencionado, es rotunda. La literatura tiene un poder descomunal, mucho mayor que los tanques. Esto no es una ilusión, es una evidencia cotidiana. Lo que ocurre es que es un poder que se puede usar para bien o se puede usar para mal. Fin de cita. Todos sabemos que a lo largo de muchos siglos la literatura siempre ha causado desconfianza e inquietud a los dueños del poder. Sobre todo sobre el tema el colombiano, Abad nos dice: en un régimen autoritario la literatura tiene un papel claro, evidente. La literatura es un corrosivo potentísimo contra el oscurantismo de un poder que tiende a la arbitrariedad y a la autarquía. Fin de cita. Y esta realidad persiste y continuará incólume mientras no cambie el sistema. Pero nuevamente me oscilo de las palabras de Abad cuando sostiene que no podemos caer en el autoengaño de que todo lo que digamos o publiquemos será siempre inútil, neutralizado no por las prohibiciones, sino por el cúmulo, por la explosión inabarcable de la imprenta, la televisión, la informática, el hipertexto, internet, etc. La literatura sigue teniendo un gran papel y una capacidad cuestionadora y transformadora de las sociedades abiertas al primer mundo, y en las más o menos abiertas de nosotros en el tercer mundo. Fin de cita. Todos estos planteamientos y otros más estamos obligados a repasar cuando nos sentamos frente a la computadora, porque nuestro primer deber con la literatura es producirla con pasión, hacer con una palabra un trabajo de orfebre, pulir las palabras, cuidarlas, combinarlas, mejorarlas, pero todo esto con la mayor humildad. Pues muchos críticos coinciden en que el peor defecto de un escritora latinoamericana es la figuración. Al respecto, permítanme concluir con la palabra de Muñoz Molina, quien sostiene que la figuración tiene que limitarse al máximo porque es casi inevitable que te trastorne, te pone en una posición falsa, en una posición de privilegio que no se condice con nada, y no hay manera de ser natural, actúa obligadamente. Fin de cita. Pues, sí pues, es fácil creerse alguien especial por escribir. Nunca debemos perder la humildad, porque finalmente trabajamos con las palabras que pertenecen a todo el mundo. No olvidemos que apenas somos artesanos de la palabra. Muchas gracias.